¿Alguna vez te contaron que bajo la última dictadura militar también hubo resistencia obrera? El golpe de 1976 en Argentina fue durísimo para el movimiento obrero, responsable del asesinato y desaparición de más de 30.000 personas, de los cuales 65% pertenecía a la clase obrera. Fue su respuesta al ascenso revolucionario iniciado en el Cordobazo de 1969 que dio grandes luchas como las que enfrentaron al Plan Rodrigo en pleno gobierno peronista y organizaron las coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires. Es común hoy en día leer y escuchar que los militares tuvieron que ceder poder en el retorno de la democracia en 1983 después del fracaso de la Guerra de Malvinas. Pero lo cierto es que fueron varios factores los que desgastaron al poder de los militares. Por un lado estaba la crisis económica mundial, por otro la solidaridad internacional que se organizaba denunciando las violaciones de los derechos humanos, la lucha de abuelas y de madres de Plaza de Mayo y quizás la menos conocida fue la resistencia que tuvo la clase trabajadora a los planes económicos que implementaban los militares. Entre 1976 y 1979, los trabajadores usaron métodos como trabajo a tristeza, trabajo a reglamento, quite de colaboración y sabotaje. Así buscaban limitar el avance de los planes de la dictadura. Tras el golpe, lo primero que hicieron los militares fue ir a las fábricas por miedo a que la clase obrera respondiera. Los rodearon con tanques y detuvieron a los delegados combativos. El blanco principal fueron las comisiones internas y cuerpos de delegados, que impulsaban las coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires y otras organizaciones que luchaban en el interior del país. Empresarios y burócratas sindicales entregaban listas negras. Miles de dirigentes, delegados y activistas eran detenidos en las puertas de sus casas o en la puerta de las fábricas. Otros detenidos directamente en sus puestos de trabajo, incluso usando las fábricas como centros de detención. La mayoría de ellos luego torturados y desaparecidos. La Junta Militar venía a implementar medidas económicas contra los trabajadores y el pueblo pobre. Lo primero que hicieron fue intervenir los sindicatos y eliminar el derecho a huelga. Buscaban implementar mayores ritmos de producción. Para eso extendieron las horas de trabajo, que los empresarios pedían a gritos, implementaron leyes que, por ejemplo, permitían despedir a cualquier trabajador sin indemnización. Además, se modificaron artículos del régimen laboral y se implementaron leyes económicas a favor de los empresarios. Pero si bien la dictadura fue brutal y para imponer sus planes tuvo que desaparecer y asesinar a más de 30.000 compañeros, hubo resistencia. Las medidas económicas golpearon de lleno a la clase trabajadora y de a poco empezaba a haber descontento y bronca en condiciones sumamente difíciles. Así, desde lo profundo de la fábrica aparecieron múltiples formas de resistencia. En las principales automotrices y siderúrgicas como Renault y Dalmine se organizaban sabotajes a la producción. El mismo día del golpe, los obreros lograron bajar la producción de 40 unidades a 20 unidades. Mientras dura el conflicto, en las paredes de la fábrica pintan y exigen: ¡fuera los milicos! ¡Tenemos hambre! ¡Sabotaje a la superexplotación! A principios de abril de 1976, la sección pintura de la fábrica General Motors en el barrio de Barracas entra en conflicto. Las fuerzas represivas ocupan la planta y secuestran a 3 trabajadores. La fábrica completa declara la huelga y obliga a liberar a los detenidos. En la Ford son destruidos 30 motores de patrulleros Falcon encargados para la Policía Federal. A mediados de mayo, en Mercedes-Benz, comienzan los primeros paros rotativos de 15 minutos. A partir del 5 de octubre de 1976, el gremio de Luz y Fuerza inicia una huelga de brazos caídos, en protesta por el despido de más de 200 trabajadores. Entre los despedidos se encuentra la mayoría de los delegados gremiales. Se llevan adelante paros, abandonos de tareas, intentos de movilización, trabajo a desgano y apagones en diversas zonas. Por esos días, un trabajador declara a la agencia clandestina de noticias, ANCLA, que el conflicto es una respuesta de las bases a la prepotencia y la injusticia.
También afirma que los militares quieren la reorganización del país a costa de nuestro esfuerzo y no el de los patrones. Por su parte, las trabajadoras y trabajadores de Entel llevan adelante medidas de solidaridad y silencian 38.000 líneas telefónicas. Las medidas de fuerza continúan durante diciembre, enero y febrero de 1977. En la fábrica EMA, la suspensión de 3 obreros provocó una huelga con intervención del ejército que detuvo a 6 trabajadores. Inmediatamente, más de 1.000 obreros de las fábricas vecinas se concentraron frente a EMA manifestando su apoyo. Lo cierto es que se acabó negociando la libertad de los detenidos y la anulación de las suspensiones. Entre el 13 y el 17 de junio de 1977, más de 6.000 trabajadores agrícolas se sumaron a varios conflictos obreros de las zonas de Rosario y San Lorenzo. El resultado es un aumento del salario del 20%. El 8 de marzo de 1979, Aceros Oller fue la primera fábrica tomada desde el inicio de la dictadura. A partir del 79 se desarrolla una serie de huelgas y movilizaciones, como en abril de 1979 que se realiza la Jornada Nacional de Protesta. Aunque la medida no logra detener el país, lo importante fue que se impuso desde las bases a las direcciones sindicales para tomar medidas más combativas. El gobierno lo declara ilegal. Los trabajadores exigen la restitución del poder adquisitivo del salario y la plena vigencia de la Ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo. Para 1980, los obreros toman la fábrica Deutz, la Cantábrica, Sebel y Merex. Piden de forma pública la renuncia del ministro de Economía Martínez de Hoz. Las clases dominantes saben perfectamente a quiénes tener de aliados. La burocracia sindical trató de contener el descontento cada vez más profundo de los trabajadores, que presionaban desde las bases. El 7 de noviembre de 1981, la CGT convoca una marcha por paz, pan y trabajo, en el Día de San Cayetano. Ese día se movilizan 50.000 personas coreando consignas contra la dictadura y reclamando por los desaparecidos. En 1982, la CGT llamó a todos los sectores a movilizarse a Plaza de Mayo el día 30 de marzo. Se hace imposible entrar a la plaza. Patrulleros, carros hidrantes, camiones de asalto, helicópteros y policía a caballo resguardan el poder militar. Son reprimidas las manifestaciones de tribunales y la de los obreros del puerto. Frente a la agitación popular, la dictadura se defiende castigando a los manifestantes y disparando sus armas desde los balcones. Según diferentes fuentes, en esa jornada hay entre 1.000 y 3.000 detenidos. Estos ejemplos son una muestra de cómo la clase trabajadora, junto a los organismos de derechos humanos, resistieron a los planes de la dictadura militar. No es casual entonces que no nos quieran contar que siempre es la fuerza de los trabajadores y la de los sectores populares la que enfrenta el ataque de los capitalistas, sus gobiernos y sus fuerzas represivas. Si te interesó este video y querés conocer más, podés visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube La Izquierda Diario Historia.